dicen que más de 45 minutos, que no saben lo que pasa en el peaje de las Américas, que hay un entaponamiento de más de 45 minutos. Esto es desde Santo Domingo hacia el aeropuerto, y que está ese entaponamiento en las Américas. No sé por qué. Lo que es viceversa. No, en la mañana de allá para acá. De allá para acá. Exactamente, de allá para acá. El tapón, pero la entrada a la ciudad. Sí. Bueno, pues vamos adelante. Buenos días, doña Consuelo. Bueno, buenos días. Nosotros queremos comenzar con un saludo al defensor del pueblo, sinceramente, porque desde ayer, desde que comenzamos con la denuncia, que dijimos que la vamos a hacer todos los días, porque esa niña, hija de Margarita Ortega Sánchez, que no está en la escuela porque no tiene cupo. Qué pena, pues ahora. En el barrio Los Guandules del sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste. Esa niña de 10 años que no sabe ni leer y escribir porque no ha conseguido cupo en una escuela dominicana. Esa niña ya está siendo respaldada por la Defensoría del Pueblo. Muchísimas gracias. Están localizando a la mamá. Pablo Ulloa cumpliendo. Pablo Ulloa cumpliendo. Así mismo en la Defensoría del Pueblo. Eso es lo que se llama una defensoría. Permítame sumarme para hacer un llamado al Ministerio de Educación, porque a raíz de ese caso que usted presentó, me llamaron varias dirigentes de Los Ríos, de asuntos comunitarios que tienen que ver mucho con todo, porque son la voz cantante del barrio, en Los Ríos, específicamente mi querida amiga Mamita y Esmeralda, su hermana, que allá hay un gran problema en esa misma dirección. ¿Por qué? Porque solamente está la escuela Costa Rica, que ya no tiene capacidad para albergar más estudiantes. Entonces, cuando viene el año escolar, no hay dónde colocarlo, y los papás viven ese mismo viacrucis que está usted narrando de esta niña. Entonces, hay 2 o 3 aulas que se han alquilado. Sí. Hay un centro que está a medio talle de terminar, que podría ayudar a resolver el problema, pero no sé qué ha ocurrido, sé que hay algún problema jurídico con el contrato, pero está a medio talle y no se termina. Si se termina, pudiera abrirse una compuerta para albergar a esos niños. Eso pasa en el Fidel Ferrer, eso pasa en todas las escuelas de República Dominicana. Bueno, le doy un poquito de cuerdas a Consuelo. Le doy cuerdas a él. No digo, se han construido más escuelas. Un 4%, María Elena, para la educación. Mayor inversión. Dígame por qué pasa esto. Eso, es que está aumentando la demanda. ¿Por qué? Por una población que se suma. Eso es una realidad, nosotros no podemos negarla. Pasa con las camas de los hospitales, pasa con los pupitres en las escuelas. Ya eso es todo. ¿Tú entiendes? No más preguntas, magistrado, para no calentar la mañana. Vamos a hacerla. Yoga, como María Elena. Me voy a poner como María Elena. Yo digo malas palabras también. Así. Pero tú la dices de vez en cuando. Y no siempre por pique. Mira, Consuelo, a veces por pique, a veces por placer. No, cuando María Elena echa un boche. Dígamelo a mí. Yo hago una laraca. Dígamelo a mí. El que más sufre esos boches soy yo. María Elena echa un boche. Dígamelo, bueno, un boche no, un señor boche. Ya hasta eso lo hace con deseo. Sí, un señor boche. Eso es verdad. Bueno, así que gracias al defensor del pueblo. Están localizando a la madre de la niña, a Margarita Ortega Sánchez, que reside en el barrio Los Guandules del sector Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste. Al distrito municipal de escolar que se ocupe también de este caso. Gracias al defensor del pueblo. Por otro lado, ven acá y quédate ahí, como decía un amigo mío. Ven acá y quédate ahí. ¿Y qué hace Quirino? Yo voy a comenzar por él, porque para que los chismes no se me queden. ¿Y qué hace Quirino? El exconvicto Quirino Ernesto Paulino, que cumplió su condena en los Estados Unidos. Hasta un sheriff lo trajo aquí. Yo estaba acostada a las 12 de la noche al lado de Capul, que estaba roncando, cuando Ernesto Quirino Paulino me llamó por teléfono. ¿Tú te acuerdas? Yo ni lo conozco. Bueno. Pero ¿te acuerdas que estábamos en la Z? Estábamos en la otra emisora, sí. Que él quería hablar con nosotros en el programa del gobierno de la tarde. No se pudo hacer la comunicación. Entonces, él
me llamó por teléfono a mi casa. Parece que alguien le dio mi teléfono, por supuesto. No, es que su teléfono es público. Mi teléfono es público. Usted lo da cada rato. Eso es verdad. No, pero fue a la casa que me llamó, a la casa, no al celular. ¿Cómo? El caso es que yo le digo, usted está con un sheriff al lado suyo. Espérese, doña Consuelo, que yo lo que le quiero decir es esto y yo, y cumplí, y que si yo cuánto. Y hablamos un buen rato. Lo único que yo estaba apurada porque Capur estaba roncando al lado mío. ¿Tú entiendes? Y usted no quería molestar. Molestar a Capur. Si yo le digo, es con Ernesto, que si yo, qué Quirino que estoy hablando, se levanta y sale huyendo. Pero, fuera de broma, ¿qué hace este señor que lo están llamando o ha ido de que a la Procuraduría General de la República? Primera noticia, una de las primeras noticias del periódico. Él supuestamente no lo llamaron, él se apareció a algo. O él se apareció a algo. Y lo que menos hace un ex convicto que fue deportado es presentarse por ningún lado que tenga que ver con justicia. Que tenga que ver con la justicia. Ninguno usted lo ha visto. Al contrario, ellos le huyen como fuego en el infierno. La finca de Quirino, que la visité, cuando a él se lo llevaron, yo grabé su finca. Las vacas estaban mejor atendidas que los niñitos aquí en los hospitales. Las vacas de Quirino. Sí. Cada una tenía las recomendaciones de la comida que tenían que hacer. Hablé con el administrador de la finca, que lo grabé para mi programa. Yo lo recuerdo. Y hablé con un sobrino de Quirino que estaba ahí. Esa es la finca en que Jean Alain está haciendo una de las cárceles modernas, que también la visitamos cuando estaba en construcción y que está abandonada. Porque parece, doña Miriam, que no le voy a decir más nada. Que sigan todos los preventivos. El 70% de los prisioneros dominicanos es preventivo. Mírenlo ahí. No lo estoy diciendo yo. ¿Hablamos de eso ayer? Hablamos de eso ayer. El 70% de presos del país está en prisión preventiva, revela informe. Rodolfo Valentín, director de la Oficina de Defensa Pública. Y ahí mismo ayer, la doctora Carmen Inver escribe mortal un artículo que se llama El horror que no indigna. El horror que no indigna. Que no nos... Empezando por la Procuraduría, que tiene que ver con esto. No le importa a nadie, porque son presos muertos de hambre y pobres, miserables, que el 70%, dice Carmen Inver, que eso es un horror, es preventivo. Artículo de la doctora Carmen Inver de ayer. ¿Ok? Pero termíneme la idea de Quirino. No, lo que te quiero decir que... ¿Qué usted opina? De Quirino en la Procuraduría. ¿Por qué Quirino va a la Procuraduría? ¿Cuál es su Él no tiene olfato? nada que buscar porque ya él cumplió su condena en Estados Unidos y ya aquí no se le puede pasar juicio. ¿Qué quieren? ¿Hacer alguna trama, otra trama con Quirino? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Déjame ver. Me suena. Déjalo ahí. Usted no me estará diciendo lo que Dígame. yo quiero preguntarle, que quizá usted no me quiera decir, como dice el doctor Alburquerque, que se está dando una jugada en momentos en que el tema de los extraditables, y sobre todo mucha gente del gobierno que está en la lista de espera, que se lo han pedido al gobierno del presidente Abinader, exfuncionarios incluso de su gobierno y dirigentes de su gobierno, algunos ya están allá, que quieran hacer una jugada con Quirino por el tema político. Contra alguien. Contra alguien. Yo no dudo nada, porque hay unos asesores que dan para todos. Y a veces, eso es cierto, desde el gobierno, no miden las consecuencias de sus acciones. Pero yo le voy a decir, traten de no inventar con eso. Porque yo sé para dónde tú vayas. No, yo sé para dónde va, pues yo soy un periodista con mucho olfato. Sí. Y esa llegada sorpresiva de un tipo que ha estado guardado debajo de la cama, ¿qué cumplió porque no le condena? conviene hacerse visible. Y él estaba tranquilo, bobo y quieto, rinde. ¿Qué es lo que hace la Procuraduría? Primero un Twitter la semana pasada. Sí, sí. Yo leí el que yo dije, pero ¿será de él o es fake? Lo pregunté yo aquí. dije, los amigos míos del gobierno creen que los periodistas y la sociedad dominicana es pendeja. ¿Qué
decía ahora Twitter? la segunda el Twitter acción era contra Lionel. Bueno, él decía que le iba a cobrar una deuda al expresidente. Si él tiene un contrato de deuda, él entonces que vaya y le ponga una querella civil, una demanda civil y le cobre en un tribunal. Porque todo el que le debía a Quirino le pagó. Incluyendo unos amigos de nosotros. Por miedo, exacto. Sí. Que le dio los apartamentos. Por miedo, por miedo. Es verdad. Óigame, le pagaron por miedo o por compromiso, pero le pagaron. Y usted se cree que si él tuviera algo en esa dirección, hace rato que eso ya, los amigos no muy santos del presidente Fernández no lo hubiesen sacado. Yo le recomiendo al gobierno que tengan cuidado con esas acciones. Doña Miriam, no se preste a jugareta, que usted es una mujer muy seria. Bueno, el caso viene a ser que, visto el caso y comprobado el hecho, felicitar a Carmen Inver por ese artículo. El horror que no indigna, porque son infelices los que están en esa situación. Claro, todo esto se descubre cuando meten en la cárcel preventivamente a los hermanos de Danilo, a los ricos, a los que tienen esto, que tienen lo otro, ¿verdad? A los últimos que han trancado, a José Ramón y al otro señor. Que dicho sea de paso, corrijo, sí está en el informe de, ¿cómo que se llama? De los derechos humanos. De los derechos humanos en inglés, sí está en el informe. Okay. Sí está en el informe, corrijo. Que ayer dije que no, sí está en el informe de los derechos humanos del Departamento de Estado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los preventivos y la situación de los preventivos explotó con los ricos y con la familia de Danilo, que comenzaron por ahí, los trancaron, Jean Alain trancado también, etcétera. Meses y meses y meses y meses y meses. ¿Ok? Pero esto ha develado que el 70% de los presos son preventivos. Y esto es un horror, como dice Carmen Inver, un horror. Plano internacional. Arzobispo haitiano, Puerto Príncipe, clama y afirma que Haití está al borde de caer en el caos absoluto. Eso lo dijo ayer. La situación de inseguridad en Haití sigue de mal en peor, día tras día, con el riesgo de sumir el país en el caos absoluto, expresó ayer lunes el arzobispo metropolitano de Puerto Príncipe, Max Leroy Messidor, en un mensaje difundido por las redes sociales. No más preguntas, magistrado, nosotros lo sabíamos. Y realmente es una situación que los haitianos ayer hablamos con el señor Bertín, que es una persona muy querida, Jean Bertín, muy querida, que tiene muchos años viviendo aquí porque no puede vivir en Haití. Es un político, incluso fue candidato presidencial. Y yo lo entrevisté en mi programa. Ellos no quieren, hay muchos de ellos que no quieren la intervención de la comunidad internacional. Porque ellos dicen que es la comunidad internacional la culpable de lo que tiene Haití, de la situación haitiana. Pero no se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces, es un tranque que hay. Y es más fácil tú echarle la culpa a todo el mundo que tú mirarte el ombligo, como dice Federico Enrique Grateró. Algún día los haitianos tendrán que verse el ombligo para saber si como pueblo ellos mismos se van a organizar. Lo que tú decías esta mañana, Julio, del homenaje que le hicieron al señor Grullón, que se lo merece todo. Así es. Se lo merece todo. Incluso hay un libro que escribió Fran Moya Pons sobre el Banco Popular. Se llama El Gran Cambio. El Gran Cambio. Que es la historia de todo el cambio de la sociedad dominicana desde los 60 hasta ahora. No, ese es otro. Este es del Banco Popular. Del Banco Popular. La historia del Banco. La historia del Banco Popular, un libro viejísimo. Okay. Interesantísimo. Brillante. Como hace Fran Moya Pons las cosas. Brillante. Yo lo tengo y no creo que haya muchos ejemplares ya disponibles. Pero es una joya de libro. Don Fran está entre los testimonios del documental. Uno de los testimonios principales del documental. Bien. Entonces, sobre esto,
lo de Carla Maribel, la niñita de 14 años que fueron a matar al muchacho del billar en Los Guandules, se disparó una bala y la mató a ella. Wow. Los vecinos están adoloridos por la situación de la muerte de esta niña. Excelente, su maestra, me llegó un mensaje de su maestra, era excelente estudiante, era deportista, había sacado premios. Eso era Carla Maribel en Los Guandules. Y tú crecer así, en medio de tanta miseria y tanta escasez, ¿verdad? Tienes que ser algo especial. Entonces esta niña era especial, era un ser humano especial. Con razón, su maestra, los vecinos están tan dolidos por la muerte de esta niña, víctima de la violencia que hay en todas las sociedades y en esta también. Después voy a hablar un poco rápidamente, sobre lo que sucede en el mundo de la inteligencia artificial, que es muy interesante. Primero, después que se critica tanto a República Dominicana con la cuestión de los trabajadores, el Central Romana está sancionado por los Estados Unidos y por utilizar la mano de obra como lo utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Desde hace semanas que están saliendo los reportajes de los niños inmigrantes. Los niños inmigrantes, por ejemplo, el de ayer dice, cuando los niños migrantes fueron puestos a trabajar, Estados Unidos ignoró las advertencias. Hay una gran discusión, usted lo puede encontrar hoy, primera del New York Times, una discusión de cómo están llegando miles y miles de niños migrantes sin sus padres, o han llegado solo, han dividido la familia a Estados Unidos, y los están poniendo a trabajar hasta en empleos que puede su vida correr peligro. Todo esto está siendo analizado en la prensa norteamericana y el New York Times le está dando una importancia, que ya este es el tercer, por lo menos este es el tercer artículo, la tercera información que sale sobre cómo están poniendo los niños migrantes a trabajar en los Estados Unidos, violándoles sus derechos, y que dice que se lo han comunicado a las autoridades norteamericanas y estas no han hecho caso. Los niños migrantes en los Estados Unidos trabajando, primera del New York Times de hoy, pero eso no importa porque a ellos todo les luce, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Al lado de una información tan fuerte como esa, está la información de un ruso también que se atrevió a criticar a Putin, a la guerra con Ucrania, y le han cantado 25 años. A este señor le han cantado una prisión de 25 años, lo cual es una barbaridad, es un abuso, porque él tiene todo el derecho de criticar en una sociedad democrática lo que se hace. Pues le cantaron ayer 25 años de prisión por criticar la guerra de Ucrania que tienen Rusia y, por supuesto, Ucrania. Eso es una barbaridad. Además, está hoy interesantísimo. ¿Cómo va esa guerra? Bueno, déjala que siga, por favor, que termine. El poder plutocrático y sus peligros. Cómo los ricos, dice Krugman, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, los ricos son diferentes a ti y a mí. Tienen un poder inmensamente mayor, pero cuando intentan ejercer ese poder, pueden atraparse a sí mismos, apoyar a los políticos que, si pueden, crearán una sociedad en la que los ricos mismos no querrían vivir. Paul Krugman, el poder plutocrático y sus peligros. Y sobre la inteligencia artificial, dice toda una página de Google, una entrevista que le hicieron a Elon Musk en Fox, el señor Tucker, y dice, la inteligencia, esto es Elon Musk, entre otras cosas, la inteligencia artificial es más peligrosa que, por ejemplo,
un mal diseño de un avión o un mal mantenimiento de la producción o una mala fabricación de un automóvil. En el sentido de que tiene el potencial, por pequeña que sea la probabilidad, pero no es trivial, de destruir la civilización. Dijo Musk en su entrevista con Fox, con el señor Tucker. Una página completa, usted la puede conseguir en Google, sobre la inteligencia artificial y esta entrevista del señor Elon Musk. Gracias, Julio.